Muy bien, muchas gracias, hermanos, por reunirse esta noche, por unirse a esta capacitación o a este taller. ¿Tenemos a alguien que sea nuevo o que sea por primera vez recibiendo esto? ¿No? ¿Hay alguien que sea nuevo dentro de los que está escuchando, que nunca ha estado dentro de un taller de este grupo? Ah, muy bien, hermana Carolina Figueroa, muy bien, bienvenida. Y te le asignaron la oración. ¿De dónde es, hermana Carolina? Buenas noches, yo soy de Bogotá, Colombia, pero ahora estoy en Ibagué. Oh, muy bien, muy bien. Tenemos bienvenida, hermana Carolina, desde Colombia. ¿Hay alguien más que sea nuevo? ¿No? Muy bien. Entonces, los demás ya nos conocemos o ya nos hemos visto en algunos de los talleres. Gracias a todos por unirse. Hoy vamos a hablar de un grupo especial, ¿verdad? Dentro de la iglesia que los conocemos como los jóvenes adultos solteros, especialmente algunos cambios que ellos han recibido últimamente en la iglesia. Déjenme compartir pantalla un momento. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, hermano. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Gracias a todos por unirse. Espero que mientras esté teniendo la presentación, si alguno de ustedes tiene una pregunta, puede hacerla en el chat, que el hermano Jorge Acevedo las va a poder ver, o puede levantar la mano e interrumpir y con gusto podemos hablarlo. No hay ningún problema. Entonces vamos a... Perdón. Ok. Vamos empezando a poder definir... Ay, perdón. ¿Quiénes son los jóvenes adultos solteros o cómo es que la iglesia los tiene catalogados ahora? Dice que es todo joven o jovencita de 18 a 35 años, que se acaba de extender la edad, soltero o soltera, viudo o divorciado con sentencia legal. Es importante que podamos entender quién es o qué significa esto dentro de la iglesia. Generalmente, entonces, vamos a decir, es alguien que no se ha casado o si ya se casó, ¿verdad? Y enviudó, puede participar. O si está divorciado, pero que ya esté con sentencia legal. Si está en proceso, todavía debería de participar, ¿verdad? En la mayoría de las actividades del barrio que tenga que ver con familias, pero no en las actividades de los jóvenes adultos solteros. Y la otra excepción que tiene es cuando hay padres que tienen hijos. Generalmente, si hay padre, que si yo soy el padre que tengo los hijos, debo de participar en las demás actividades porque para que mis hijos puedan participar también. Si yo soy el padre que no tengo los hijos y ya estoy divorciado, entonces puedo participar de estas actividades con los jóvenes adultos solteros. Am, muy bien. ¿Cómo están organizados? ¿Verdad? Vamos a hablar de dos maneras como ellos están organizados. Primero, a nivel de estaca, hay un comité que se le llama Comité de Jóvenes Adultos Solteros de la Estaca. Este comité lo conforman todos los líderes jóvenes de adultos solteros de cada barrio y se llama a un joven adulto soltero y a una joven adulta soltera para dirigir dicho comité. Esto es a nivel de estaca. Entonces, cada pareja los representantes HAS, que les llamamos muchas veces, de cada barrio conforman el comité de la estaca y hay una pareja de jovencitos que son los que se encargan de dirigir dicho comité. ¿Qué hace este comité? Es el que organiza todas las actividades a nivel de la estaca y es aquí donde nosotros nos basamos en este comité para poder hacer las actividades de historia, de templo de historia familiar con los jóvenes adultos solteros a nivel de estaca o a nivel de barrio, ¿verdad? Pero vamos siempre al comité y con él organizamos las actividades para poderlas cubrir. También menciona, si ustedes se dan cuenta, también menciona
que el presidente Estaca asigna a uno de sus consejeros, ya sea el primero o el segundo consejero, a un miembro del Sumo Consejo asignado a los jóvenes adultos solteros y a una consejera de la presidencia de la Sociedad de Socorro de la Estaca para apoyar dicho comité. Estos hermanos que tienen otros llamamientos en la estaca, ayudan al comité de adultos solteros de la estaca para organizar todas las actividades. Entonces, ya sea que nosotros como consultores de Templo de Historia Familiar o como un voluntario, entonces nosotros lo que hacemos es o vamos al comité de jóvenes adultos solteros o podemos ir a estos hermanos para poder ir y organizar lo que querramos con los adultos solteros que tenga que ver con templo e historia familiar. Ya sea que lo querramos hacer a nivel de estaca o si lo queremos hacer a nivel de barrio, también hay un comité de jóvenes adultos solteros del barrio. ¿Quiénes conforman este comité? Lo conforma un joven adulto soltero y una joven adulta soltera. El obispo puede pedir a otros jóvenes adultos solteros que participen de este comité. A veces se busca alguna especialidad, podríamos decir, alguien que tenga que ver con arte, con nutrición, con deporte, con lo que querramos enfocar a los jóvenes adultos solteros. Y aquí podemos meter, ¿verdad? Dentro de estos jóvenes adultos solteros, a algún consultor de Templo de Historia Familiar para que sea parte del comité de jóvenes adultos solteros del barrio. También en este comité está invitado un miembro de la presidencia del Quórum de Élderes, ¿verdad? Y un miembro de la presidencia de la Sociedad de Socorro que la presidenta o presidente designe para estar con ellos. Y ellos son los que conforman el comité de jóvenes adultos solteros. Entonces es importante que nosotros, si queremos hacer alguna actividad de Templo de Historia Familiar con los JAS, podemos ir con este comité, ¿verdad? Y con ellos podríamos organizar lo que nosotros querramos hacer con ellos. Y también este comité recibe mucho apoyo de un consejero del obispado asignado a los jóvenes adultos solteros del barrio. Entonces, esta es la manera como están organizados a nivel de barrio y estaca. En algunas áreas, ¿verdad? No lo puse, pero en algunas áreas la presidencia área podría organizar algunos comités de jóvenes adultos solteros. No es muy común en Latinoamérica, ¿verdad? Pero podríamos tener los barrios de jóvenes adultos solteros. El manual menciona que pueden ser de 18 a 35. Si son muchos, puede ser de 18 a 25 y el otro grupo sería de 26 a 35, que podrían conformarse en un barrio o podrían conformar un comité de área de jóvenes adultos solteros. Pero la mayoría de nosotros estamos en barrio estaca y es por esa razón que lo enfoqué a nivel de barrio o estaca. ¿Cómo participan en la obra de Dios de salvación y exaltación los JAS? Tienen 4 áreas, que es vivir el Evangelio de Jesucristo, cuidar de los necesitados, invitar a todos a recibir el Evangelio y unir a las familias por la eternidad. Entonces ahí es donde nosotros podemos, en cada una de estas áreas, hacer énfasis para poder involucrarnos en Templo de Historia Familiar e ir por medio de los comités para hacerlo. ¿Cómo podemos ver cada una de las áreas? Por ejemplo, vivir el Evangelio. Aquí tengo algunas sugerencias. Por ejemplo, pueden organizar grupos para el estudio del Evangelio de los JAS. Puede ser un grupo de Ven Sígueme, puede ser instituto, puede ser grupos para hacer noches de hogar, porque pues algunos de ellos viven solos o son miembros únicamente ellos, ¿verdad? Entonces pueden hacerse noches de hogar de adultos solteros y aquí es un buen recurso para enseñar historia familiar. Dentro de las noches de hogar de adultos solteros, nosotros podemos involucrarnos como consultores siempre y cuando hayamos hablado con el Comité de Templo de Historia Familiar del barrio o de la estaca, porque puede ser una noche de hogar a nivel de estaca, puede ser una noche de hogar a nivel de barrio, dependiendo del número de adultos solteros o la cercanía en la que estén, pero podemos nosotros participar de una noche de hogar, ¿verdad? Y allí podemos ir y enseñar a indexar, hacer el árbol genealógico, a llenar el folleto Mi Familia, como nosotros querramos llegar y empezar con cada uno de ellos, ¿verdad? O también podemos organizar cursos de Family Search con ellos
Puede ser presencial o en línea, como nosotros querramos, y estamos entrando en el área de vivir el Evangelio de Jesucristo por medio de los JAS. También los JAS tienen clases de escuela dominical, si así lo autoriza el obispado o el comité lo solicita. Pueden tener un Ven Sígueme como todos nosotros que tenemos en escuela dominical, ¿verdad? O podemos tener un curso de preparación para el templo que también tiene que ver con ah, que lo podemos hacer en escuela dominical, o también podemos tener algunos cursos de Family Search dentro de la escuela dominical para adultos solteros, ya sea queremos enseñar a indexar un domingo, queremos enseñarles a hacer su árbol genealógico, a abrir su cuenta, queremos enseñarles a recuperar su cuenta, ¿verdad? Cualquiera de lo que queramos hacer, también podemos utilizar parte de la escuela dominical con ellos para hacerlo, ¿verdad? Y en esta área también ellos tienen actividades. Y aquí es donde nosotros nos involucramos, ¿verdad? Hacer actividades para visitar el templo. El Comité de Templo e Historia Familiar del Barrio de Estaca puede organizar a los adultos solteros en una visita al templo, porque puede ser que hayan adultos solteros que no hayan tomado su investidura. Entonces pueden participar de una sesión de bautismos, ¿verdad? Ahora, si ya tienen la investidura, pueden participar de una sesión de bautismos también, de sellamientos, de iniciatorias o una sesión de investidura. Dentro de ellos también tenemos que tener en cuenta que tenemos algunos jóvenes adultos solteros que están excomulgados o algunas veces están suspendidos y no pueden participar de todas las ordenanzas y actividades del templo. Entonces es una buena oportunidad para que nosotros como consultores nos podamos involucrar y decir, los que no pueden entrar al templo porque no tienen una recomendación, la mayoría de los templos tienen un centro de Family Search a un lado o muy cerca, ¿verdad? Entonces los podemos trasladar a ellos y hacer historia familiar, porque se recuerdan que historia familiar no se necesita tener un llamamiento, ni estamos viendo la dignidad para que puedan participar. Entonces es una buena oportunidad para jalar a este grupo que algunas veces no participa, sí va a la iglesia, ¿verdad? Pero no participa de las actividades y menos del templo, pero podemos jalarlos, ¿verdad? Por su dignidad, podemos jalarlos y llevarlos a un centro de Family Search, ¿verdad? Para poderles enseñar lo mismo, a indexar, a abrir o recuperar sus cuentas, lo que podamos hacer para que ellos puedan participar o llenar el folleto de mi familia. Otra de las actividades es trabajar con ellos en historia familiar. Ya esto es si lo queremos llevar a los centros de Family Search de nuestra estaca o si queremos hacer talleres dentro de nuestros barrios. Esto lo podemos hacer entre semana o en alguna actividad que podamos planear con los comités, ya sea a nivel de estaca o a nivel de barrio. Y también aquí menciona actividades de compartir el evangelio. Yo siempre les he dicho que no, que todo lo que podamos hacer en Templo de Historia Familiar con los investigadores o los nuevos conversos es podríamos decir, un buen gancho para poder jalarlos por medio de la historia familiar. Podemos enseñarles a ellos cómo abrir su cuenta, podemos ahí y podemos salir con los misioneros y hacerlo y hacerlo de esa manera. Podemos involucrar deportes, ¿verdad? Algunos destacas, por ejemplo, en algunos barrios dicen, bueno, vamos a tener un juego de fútbol, pero antes de eso vamos a enviar un nombre al templo, ¿verdad? O vamos a tener una tarjetita y todos los que tengan su tarjeta vamos y jugamos, ya sea ping-pong, básquetbol, fútbol, ¿verdad? Lo que querramos hacer, una carrera por el templo, una carrera por nuestros antepasados, las actividades que nosotros querramos tener o tildarlas siempre haciendo el templo de historia familiar. O el número 5, prestar misiones de servicio. También la mayoría de adultos solteros puede prestar misiones de servicio en Family Search, ¿verdad? Hay muchos donde pueden hacerlo y la iglesia está dando muchas oportunidades ahora, donde yo manejo mi horario. Obviamente si hay un horario de un número de horas a cumplir semanalmente, pero yo puedo prestar un servicio como consultor, un servicio como voluntario, como misionero, ¿verdad? En Templo de Historia Familiar. Entonces, esta es la primera área, digamos, vivir el Evangelio.
La segunda área, que es cuidar de los necesitados. Aquí tenemos dos áreas, que es el servicio y la administración con los adultos solteros. En el servicio, pues vamos a ver el bienestar y la autosuficiencia. De nuevo viene la historia familiar, viene compartir el evangelio y fortalecer a los miembros nuevos por medio de la historia familiar. Entonces, ya sea que entremos por el área de vivir el evangelio o por el área de cuidar de los necesitados, podemos hacer que los adultos solteros trabajen, ¿verdad? En historia familiar, siempre y cuando, como les comenté, lo podamos coordinar por medio del comité a nivel de barrio o el comité a nivel de estaca o con el área incluso. Y dos, tenemos la administración. A mí me encanta ministrar, ¿verdad? Y los adultos solteros tenemos que aprovechar que ellos tienen tiempo para hacerlo y también ellos son como que nuestra conexión entre la tecnología y nosotros. Entonces son muy buenos administrando y podemos utilizar todos los recursos en línea, ¿verdad? Para poder enseñar la historia familiar a quienes nos toque ministrar. Entonces hablamos con el comité de Templo de Historia Familiar del barrio y decimos, bueno, vamos a dar un curso, ¿verdad? Cómo ministrar por medio de la historia familiar. Y podemos dar varias lecciones al grupo de jóvenes adultos solteros, ya sea en línea o presencial, donde les enseñemos historia familiar o vamos con ellos para poder ministrarles específicamente, ¿verdad? Vamos a agarrar una pareja de ministrantes y los llevamos con los hermanos y podemos desde sus casas hacer la historia familiar y de esa manera también podemos involucrarlos. Muy bien, aquí tenemos la otra, esa área. La otra área que es invitar a todos a recibir el Evangelio. Esto se puede lograr enseñándoles acerca de la historia familiar a los investigadores e invitándoles a participar de cada una de las actividades programadas. Podemos salir con los misioneros si estamos en un llamamiento de templo de historia familiar o si solo soy un voluntario, si solo soy un miembro que quiero ministrar, podemos ir y con los misioneros enseñarles a ellos o a los investigadores. He tenido experiencias maravillosas con enseñándoles de historia familiar a los investigadores. Es un gancho muy fuerte para atraerlos, traer su atención y para que puedan participar de las actividades de la iglesia. Y finalmente la otra área, y que aquí es todo que tenga que ver con templo de historia familiar, es unir a las familias por la eternidad. Es una de las áreas que deben de cubrir ellos. Y tenemos 6 sugerencias acá. Una, prepararse para hacer convenios con Dios al recibir las ordenanzas, incluida la investidura del templo. Podemos trabajar con los HAS hablando con los obispos. Ahora lo que estamos viendo es la madurez para que ellos puedan entrar al templo, tanto hermanas como hermanos. Obviamente, la mayoría de los que van a la misión, pues van y entran por su investidura, pero dependiendo la madurez, puede hacer que ya tenga más de 26 años el joven adulto soltero y ya no pueda servir una misión porque es hombre. Las mujeres pueden hasta los 30, ¿verdad? Entonces, podemos pedir al obispo que lo metamos al curso de preparación para el templo y que vaya y reciba sus investiduras. Obviamente, como mencioné, se ven algunos aspectos y las hermanas, ¿verdad? Generalmente, si han decidido no servir una misión y tienen la madurez necesaria, también podemos hablar con el obispo para que reciba, ¿verdad? El curso de preparación para el templo y pueda entrar y recibir sus investiduras. De hecho, pueden servir dentro del templo después de haber tenido sus investiduras como obreros, que es lo que sigue. Prestar servicios como obreros de las ordenanzas o como voluntarios del templo. Es otra oportunidad dentro de esta área de los CAS donde los podemos involucrar a ellos, ¿verdad? Y pues la iglesia no requiere mucho procedimiento más que la entrevista con el obispo y la entrevista con el presidente de estaca y después ellos mandan el nombre al templo, los llaman al templo, va a una entrevista con el presidente o consejero del templo y pueden ser obreros del templo ya para que puedan servir dentro de ellos. Tres, participar en ordenanzas por personas fallecidas. Como yo expliqué, podemos tener algunas actividades con los HAS
donde vamos a empezar en su casa posiblemente teniendo sus tarjetitas, ¿verdad? Y después vamos a una actividad al templo y para que ellos puedan participar. Y pueden hacer todo, desde el bautismo, la iniciatoria, ¿verdad? La investidura, el sellamiento, para que todos ellos puedan aprender cuál es el proceso y también vivir la experiencia especial de poder ah, ayudar a nuestros antepasados. 4 puede ser averiguar información acerca de sus familiares y sus antepasados. Tenemos muchos recursos que aprendemos en estos comités donde podemos llevar a los CAS, ¿verdad? Y despertar su deseo de hacer historia familiar por medio de buscar sus familiares y sus antepasados. Hay muchas herramientas en Family Search para que ellos puedan hacerlo o por medio de los comités que también hablé. 5, identificar antepasados que necesiten ordenanzas del templo. Nosotros sabemos ordenanzas listas, ¿verdad? Que le llamamos, pues es una oportunidad grande para que ellos también puedan participar y puedan aprender acerca del templo de historia familiar. O prestar servicios como consultores de templo e historia familiar. Es importante que la mayoría de todos ellos que son muy amigables para ellos la tecnología, pueden venir y ayudarnos, ¿verdad? A que puedan servir como consultores de templo de historia familiar. Y la mayoría que yo he podido involucrar les emociona, ¿verdad? Mucho y son un recurso fuerte porque entienden muy bien la tecnología, ¿verdad? Y también esa conexión que debe existir con nuestros antepasados. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Parece que no, tampoco no hay comentarios en el chat. Ok, vamos a ver, quiero compartir con ustedes 3 experiencias de adultos solteros haciendo la historia familiar. Y esto nos puede a nosotros despertar también el deseo de poder trabajar con ellos, ¿verdad? Quiero contarles la historia de Ricardo de León Coronado. El bisabuelo de Ricardo, Serapio León, el niño mexicano sin hogar, tomó varios trabajos para ganar suficiente dinero para comer. Luego conoció a Carlos León, un fabricante de dulces de España, quien le permitió trabajar un día en su tienda de golosinas a cambio de comida. Al fabricante de dulces le gustó Serapio y lo acogió. Carlos y Serapio desarrollaron una fuerte relación como padre e hijo, y Carlos enseñó a Serapio el oficio de hacer caramelos. Serapio no quería ser una carga para su mentor, así que cuando creció se independizó y montó su propio negocio de dulces, utilizando las habilidades que había aprendido. Había llegado a querer tanto a Carlos como padre que tomó el apellido de Carlos León y le puso el mismo nombre a uno de sus hijos. Ricardo explicó la historia de bondad, aliento y amor de Carlos cuando decidió ayudar a un joven abandonado, criándolo hasta llegar a ser un hombre honrado, y como todavía esta historia tiene un gran impacto en su familia hoy en día, tienen el honor de llevar el apellido León. Ricardo explicó que en México tradicionalmente los niños reciben el apellido de su padre, seguido del apellido de su madre. De ahí que Ricardo se llama León Coronado. Hay poder en los apellidos, concluyó. Y aquí podemos ver a, a Carlos, ¿verdad? ¿Verdad? Y él es podemos decir, el bisnieto. Cómo cuenta su historia y cómo le impactó a él y cómo por medio de la historia familiar él pudo participar de la historia familiar y ahora hay una conexión, ¿verdad? Y él es muy feliz haciendo Templo de Historia Familiar. Vamos a ver, el siguiente es Carter Denos. Le resultó fácil aceptar la invitación de Mary Hartman para hacer una presentación en la biblioteca de Family Search, ya que siempre había estado interesado en la historia y en la historia familiar. Incluso había hecho una pasantía para Family Search. Me encanta hablar sobre mí mismo, había dicho en broma. Mi apellido es Denos, pronunciado Denhos. En su neerlandés original, el nombre se deletreaba Denhos, pero se americanizó cuando la familia emigró. Carter ama la lengua y la cultura neerlandesa y ser descendiente de neerlandeses por línea paterna, ese legado es una parte prominente de su vida. Aunque su familia hoy en día habla inglés principalmente, siempre cantan feliz cumpleaños en neerlandés. La abuela paterna de Carter, la madre de su padre, amaba a los niños y a las personas.
Siempre había alguien en su casa que vivía ahí o se quedaba, además de sus 16 hijos, explicó Carter. Era una persona muy cariñosa en sus últimos años. Se dedicó a pintar cerámica. Eso fue algo que siempre recordé mientras crecía. En ocasiones especiales les daba a sus nietos regalos pintados como alcancías y juegos de ajedrez. Me encantaba pintar con la abuela y a ella le encantaba compartir tiempo con sus nietos, dice Carter, que aún mantiene su amor por la pintura. El abuelo de Carter fue la primera generación estadounidense. Era hijo de padres que emigraron con sus abuelos desde los Países Bajos. Él siempre habló neerlandés con su propia madre porque ella nunca aprendió a hablar inglés. Aunque Carter no aprendió neerlandés cuando era niño, cuando fue llamado a servir una misión para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la misión Trinidad, Puerto España, lo aprendió, ya que es el idioma predominante en algunas áreas que cubre la misión. No solo aprendió el idioma neerlandés, sino que aprendió más acerca de la cultura y más acerca de sí mismo y de sus antepasados neerlandeses. Encontró el obituario de su segundo bisabuelo, que se había mudado a Utah desde los Países Bajos con su hijo y su familia. Ese segundo bisabuelo era zapatero. Conocer ese detalle ocupacional deleita a Carter porque personaliza y pinta zapatos con diferentes diseños abstractos como su afición particular. Le gustan los paralelismos de los zapatos y el amor por pintar. Y este adulto soltero, al igual que el anterior, al hacer su historia familiar, descubrió que sus antepasados pintaban, ¿verdad? Y él desarrolló esto y ahora, pues, en honor a su familia y que pudo conocer la historia familiar, él pinta zapatos, ¿verdad? Y ahí hay una muestra de cómo eso es. Y él dice que eso es gracias a la historia familiar. Vamos a ver un caso más, ¿verdad? Es Natalia Soto Serna. Accedió a hablar de la historia familiar como una gran oportunidad para aprender sobre mi propia historia familiar y sumergirme en ella más que antes. Sin embargo, después de sumergirse profundamente, la historia inspiradora que compartió no era del todo acerca de sus antepasados, quienes originalmente eran de Perú. Su inspiración fue el descubrimiento de parientes lejanos que todavía viven. Por medio de su búsqueda, Natalia se contactó con una tía de Suiza, a la que nunca había conocido cuando era niña, y con un primo, Gabriel, en Francia. Ella se contactó con ambos de diferentes maneras. Natalia descubrió a su primo Gabriel en un grupo de WhatsApp. Nunca antes había hablado con Gabriel personalmente, pero se alegra de haberse acercado a él porque él había hecho su propia investigación familiar. Al comparar su investigación con la de ella, descubrieron que estaban emparentados a través de una mujer cuyos apellidos incluyen Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui también era un antiguo gobernante inca, a quien también se le conocía como el hombre que descubrió Oceanía, explicó Natalia. El imperio inca fue el más grande que jamás había existido bajo su gobierno. Natalia guió a los jóvenes adultos a través de ese descubrimiento de principio a fin, mostrando cómo se realiza dicha investigación y sus beneficios. Al ponerse en contacto con un tío, Natalia se conectó con otros. Me relacioné con mi tía por medio de mi tío, quien sabía de ella, pero había perdido la comunicación, explicó. Mi tío hizo todo el trabajo para encontrar el número de mi tía. Él habló con alguien que la conocía y obtuvo información para ponerse en contacto con ella. Por medio de esas conexiones, ella encontró fotografías de parte de la familia de su padre. Ella había sabido poco acerca de la familia de su padre antes. Ese fue el gran signo de interrogación para mí. Así que ese fue mi mensaje. De tus antepasados aprendes a conocerte a ti mismo, afirma. Entonces, son tres historias que quise compartir con ustedes esta noche, porque los adultos solteros es un grupo muy especial de la iglesia, como mencioné, que si nosotros logramos ayudarles y enseñarles, entonces por medio de los comités nosotros podemos tener experiencias muy especiales con ellos. Como también mencioné, ellos tienen el tiempo y el conocimiento para hacerlo, entonces todo va a ser mucho más fácil con ellos. Entonces es importante que nosotros busquemos las maneras de cómo poder ayudarles a cada uno de ellos. En mi país, que es Guatemala, la iglesia ha organizado algo que le llaman los centros JAS. Escogen un centro de estaca y unen a varias estacas para tener actividades, ya sea de arte, de deportes, de nutrición, de comida, y tienen reuniones muy continuamente, ¿verdad? Entonces, estos centros JAS
No sé si los tienen en los otros países, pero ha sido una herramienta y una alternativa grande para poder trabajar con ellos. Nosotros podemos ir como consultores a un centro CAS, ¿verdad? Y hablar con los comités, porque esto es por medio del sistema educativo, y podemos enseñarles a ellos templo de historia familiar o involucrarnos en la parte de sus actividades porque tienen muchas actividades y también involucrarnos y enseñarles a ellos la obra de templo de historia familiar, que sería alguna otra herramienta para poder trabajar con ellos. Muy bien, esta era mi presentación en cuanto a HAS. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. El hermano Pablo ha levantado su mano. Sí, hermano, Sí, sí, hermano. dígame. Solamente que nos surge una duda en cuanto a la edad en que las hermanas Haas pueden cumplir en una misión, porque usted dijo que 30 años, Ujú. la edad máxima, ¿no? ¿No son 29? Bueno, 29 o 30 menos 1. Siempre y cuando la hermana mande sus papeles antes de cumplir los 30 años, puede servir una misión. Ah, ok, ok. Ujú. Perfecto. Sí, porque tengo entendido que los varones son de 17 a 25 y las mujeres de 18 a 29, ¿no? Correcto. Gracias, hermano. ¿Alguien más? No. Muchas gracias entonces, hermano Acevedo, por la oportunidad. Ha sido para mí un gusto compartir este taller, ¿verdad? Quiero invitarles, como mencioné cuando estaba terminando, es un grupo muy especial. Ojalá que algunos de ustedes como consultores o como líderes los tomen en cuenta. Creo que es un recurso que no lo estamos usando al máximo y son un buen recurso para hacer el templo de historia familiar en nuestras unidades. Quiero decirles que sé que este es el Evangelio de Jesucristo y que la obra del Templo de Historia Familiar con Lojas puede tener mucho éxito si nosotros nos involucramos muy bien. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Amén. Bien, como nos podemos dar cuenta, las clases de los viernes que tenemos eh, no es tanto práctica, sino es más que todo instrucción de cómo nosotros podemos ayudar en las diferentes organizaciones eh, en cuanto a lo que es la historia familiar, porque a veces nos dicen ya hay que tener un plan, pero y todos nos miramos y no sabemos cómo crear un plan. Y así pasan las semanas, pasan los meses y siempre nos están pidiendo informes y nunca podemos dar un informe después de haber realizado todo un trabajo o un plan de trabajo, ¿no? Si existen los informes es porque por ahí tal vez un hermano, otro hermano va al templo con sus tarjetas impresas y bueno, los indicadores van mejorando. Pero la idea es que nosotros podamos organizar un plan en el barrio o por organizaciones o por familias, ¿no? Y eso es lo que difícilmente a veces se logra. Entonces, estos instructivos que se realizan los días viernes es casualmente para ello, para poder tener un plan, ¿no? Nos dan algunas ideas eh, y de esa manera pues podemos nosotros y cumplir con el objetivo y el propósito de tener los indicadores de una manera siempre ordenada y en positivo, ¿no? Para que también podamos no solamente cumplir con los indicadores, sino ganar como personas al asistir al templo, ganar un testimonio personal, ¿no? Y sentirnos motivados y elevados más. Vemos que las últimas que estamos recibiendo por parte de nuestros líderes mayores, que son presidente NEC y miembros de los dos, que procure santos, damos nuestra visión
a algo más elevado, a que caminemos por la senda de los convenios, a que logremos alcanzar la medida de nuestra creación, puedan acercarnos más al Señor, a poder alinearnos al lado de Él, ¿no? Y como consecuencia, pues el poder hacer la voluntad de Él, no nuestra voluntad, sino la de Él. Entonces, como dijo Murphy, el poder trabajar con los HAS nos ayuda de gran manera. Siempre oímos que se dice que los jovencitos, los hombres y mujeres jóvenes son el futuro de la iglesia, pero los HAS son el presente. Son con ellos con quienes ahorita debemos trabajar en tiempo real. Eso es sumamente importante. ¿Está bien, hermanos? La diapositiva que hemos podido ver hace un momento ya se ha publicado también en el grupo o en los grupos para que ustedes también lo puedan trabajar en sus unidades, ¿no? Ya sea en sus barrios o en las ramas o inclusive también en el estado. ¿Está bien, hermanitos? Ahora sí, una vez más, ¿alguna inquietud o tal vez algún aporte adicional que alguien desee ofrecer como parte de algún trabajo que ha avanzado? Si no, daremos ya por terminada esta reunión. Agradeciéndole al hermano Murphy por su tiempo, su disposición y sobre todo su conocimiento en cuanto a este tema. Bien, entonces vamos a finalizar con una oración.